Es tiempo de prender una primera evaluación de todas las definiciones, aclaraciones y revelaciones, también hubo de eso, que el presidente hizo en la entrevista con Radio Centro el viernes último, de 10 para las 8 a 10 para las 9, en vivo aproximadamente, no solo por la tracción, como dice ahora, que ha tenido tracción, es decir, acogida, comentarios, sintonías, seguimiento, repercusión, objeciones, crítica, apoyo, sorpresa, etcétera, sino porque hubo contenido. Si ustedes están o no de acuerdo con él es una cosa distinta, y porque hubo cuestionamientos. Ya aclaré que yo no me le iba a lanzar al cuello como los opositores quieren, o a propiciar su derrocamiento como los conspiradores buscan, pero mucho menos deshacerme en elogios de las cosas buenas que hay, cuando las cosas malas son preocupantes todavía y en algunos casos sin salida visible. En esa perspectiva, él comenzó refiriéndose a como país lo que nosotros queremos en el tema de seguridad. Nosotros, como país, estamos abiertos a la cooperación en seguridad con los Estados Unidos, sin afectar a nuestros otros socios comerciales, como lo es Europa, como en este caso lo es China, como lo es Japón, como son diferentes socios comerciales que tenemos. Compleja línea en política internacional de equilibrio y balance que le va a tocar seguir con lo que usted acaba de describir. ¿Qué pasa si le dice, no sé este lenguaje que utiliza, por ejemplo, para ponerlo en inglés sobre esto, algo así como... Daniel, I need you to slow down with China, come on. O sea, Daniel, ¿sabes qué? Baja el ritmo de cooperación e integración con China. A ver, es nuestro segundo socio comercial. Y eso hemos sido bastante claros. En temas de seguridad estamos alineados con los Estados Unidos. Temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Temas comerciales, les digo pues... no puedo pelearme con con mi segundo socio comercial, ni tampoco pues en los múltiples años en los cuales Estados Unidos, con otros gobiernos, no con este gobierno, decidió no invertir ni un céntimo en el Ecuador. China sí invirtió. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahí está Pharmacies. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Seguridad fue lo que más tiempo ocupó, como era de imaginarse, y la valoremos enseguida con nuestro primer invitado, el vicealmirante Pablo Caicedo Salvador. El otro fue salud, pero antes de sacar un fragmento de lo que dijo, bien vale destacar que Novoa puso énfasis en que el enemigo no es solo el sicario o el gatillero, y no se va a quedar en eso, sino apuntar a la estructura que sostiene el crimen, incluyendo conexiones económicas, políticas y judiciales. Cuando fuimos, en cambio, a la preocupación porque la coyuntura en hospitales principalmente, por abastecimiento de medicinas y postergación de operaciones urgentes, no se resuelve a la velocidad y magnitud que se necesita, él prefirió ahí también, otra vez, dar un enfoque integral. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos años? Hay hospitales tomados por GDOs. Por eso no es un tema
médico, es un tema de corrupción, es un tema administrativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora y qué es lo que pues, la vicepresidenta está encargada ahora de hacer? Hacer un marco, primero, logístico y de distribución. Eso lo estamos haciendo con Salog. Salog es una empresa de más de 70 años, japonesa, de distribución de medicinas y de manejo de inventario de medicinas. También se ha invertido y se ha comprado más de 15% más de medicinas que en el año 2025 en los primeros 3 meses. Usted dijo que han asignado $300 millones más para eso. Sí. Sobre el tema salud, consultaremos con alguien que si algo sabe, es manejo administrativo del sistema de salud, el director corporativo de la US Clinic, una de las clínicas más modernas y sorprendentes del país, adherida a la US. Él es administrador de empresas y es coronel de bomberos, lo conocí así. En esos dos temas, salud y seguridad, nos concentraremos, no descuidando lo comercial, en lo cual hay un comentario lapidario de Alberto Acosta Burneo y un reclamo muy severo de Paul Parra a nombre de los porcicultores. Todo esto en nuestra primera evaluación, que creo que debe tener una segunda, seguramente de aquí en 7 días más, para motivar lo que van a ver que yo estoy reiterando a lo largo del programa. Ajustes y correcciones, porque es un buen rumbo, pero no es todavía lo que necesitamos que sea el mejor rumbo. De lo bueno a lo mejor hay que pasar. ¿Qué se hace para aquello, sobre todo en seguridad y salud? Lo revisaremos enseguida. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío. Y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El vicealmirante Pablo Caicedo Salvador, en servicio pasivo, es nada menos que excomandante de la Marina. Nació en noviembre de 29 del 64, tiene 60 años. 60. De Ambato. La mayoría de marinos son serranos. Siempre me ha intrigado esa cuestión porque 2 hijos, Pablo Sebastián y Ariana, habla español, inglés y portugués, licenciado en Ciencias Navales, tiene un MBA en la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil, una maestría en Planificación y Dirección Estratégica de la ESPE y una maestría en Seguridad y Defensa, Universidad de Granada, España. Aparte de su trayectoria y su docencia, razones por demás que explican el invitarlo. Vicealmirante, bienvenido. En general, ¿cuál es su evaluación que hace de los distintos aspectos sobre seguridad que planteó el presidente en esa conversación? Muchas gracias por invitarme. Hay algunos puntos que destacar de lo que el señor presidente se refirió a la nación a través de su programa. El que yo destaco como profesional de esta área, ahora que ya no tengo la obligación de usar uniforme todos los días, es la decisión política. La gran ventaja que tiene este país para enfrentar y ganar esta guerra contra el crimen organizado es la decisión política. Tenemos decisión política para hacerlo y eso es más del 50% de, no garantías, pero sí de los presupuestos que se requieren para enfrentarla. Y no solamente el señor presidente, hay que destacar de los señores ministros. Y el segundo aspecto, y de las instituciones por supuesto, y el segundo aspecto que yo resalto, y es algo que no habíamos estado mirando en los medios de comunicación, especialmente en esta campaña paralela junto al toque de queda, este estado de excepción que vivimos los 10 primeros días,
es el enfoque integral para combatir este mal, es decir, pensando en satisfacer las necesidades profundas del país, en educación, en salud. Y yo me atrevería a invitarle a pensar también en educación, porque desde de la Escuela de Frankfurt hasta el famoso Foro de Sao Paulo, ellos han fomentado el crimen organizado en nuestros países como una medida de desestabilizarnos a través de la educación. Y tenemos que reeducar, replantear la educación, escuelas, colegios y sobre todo en las universidades, porque la Escuela de Frankfurt así lo planteó y así lo han venido haciendo. Qué bueno que sea un marino quien destaque lo grave que ha sido por años ya la penetración ideológica a través del adoctrinamiento en la educación. Qué bueno. Eso, los dos grandes puntos en que coincide el vicealmirante. ¿Con cuáles no, en cambio, cuáles falta? ¿O cuál es la visión que queda pendiente? Lo trataremos después de que recuerde yo a ustedes, que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, en Extreme, que es Canal 15, de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. DirecTV, el canal 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras, todas las demás del país, salimos por RTU. Gracias a eso, 40.000 hogares se conectan todas las noches en promedio. 10.000 más en radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen, para sus plataformas digitales. 89.3 Candela, con K, en Manabí. Igual frecuencia, pero de la bonita del centro del país, en Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder de información en la capital de la República. Hablemos de lo pendiente ahora. El señor presidente también mencionó, un poco rápido, pero me parece que es muy importante, de toda la estrategia nacional que se requiere para cerrar la pinza, es decir, el bloque de seguridad, especialmente representados por las carteras de Estado de las instituciones policiales y Fuerzas Armadas, y cerrar la pinza, es decir, con la justicia, una reforma a la justicia que impida la impunidad, que no hayan delincuentes que 11, 12, 15 veces hayan sido apresados por homicidios y nuevamente estén en las calles, que no haya un SNAI. Se está construyendo una cárcel de 15.000. Yo pregunto, quizás necesitamos una cárcel más fácil, mejor estructurada para cuidarla, para 40.000, para 50.000. Quizás eso es lo que necesitamos, no una de 15.000. Y algo muy importante, el SIS 911, en este caso de la ciudad de Guayaquil, el que ahora está en manos bajo el control del Estado, es muy importante porque solo Segura EP tenía herramientas para que el sistema de vigilancia de las ciudades que garantizan o permiten prever que se cometan los delitos, solo aquí existía tecnología en el tono de prevención. Las demás, por su limitado equipamiento, solamente permitían ver de dónde le dispararon, dónde fue el asesinato, desde qué auto fue, es decir, post-mortem. Es decir, un gran eje de inversión del Estado debería ser en el SIS 911, desconcentrarlo y colocarle herramientas importantes para que, bajo los ojos de policías y militares, no solamente de los servidores que están ahí, gente muy calificada, sean quienes se anticipen al cometimiento de los delitos. Eso va a ser un punto importante. ¿Tecnología de prevención? Por ejemplo, las cámaras para identificación de rostros facial, es una. Okay. Si yo estoy buscando a unos 40 objetivos de alto valor. O sea, no espero que delincan para cogerlo. Claro. Ya sé por dónde está caminando, estoy viendo dónde se desplaza. Y el sistema me salta dónde está el individuo. Ajá. El SIS 911 puede tener, por ejemplo, un sistema que yo le digo, si usted ve armas, salte la alarma. Entonces alguien está portando armas o un vehículo se repite en una dirección 3, 4 veces, o sea, están campaneando para cometer un delito, salta la alarma. Es decir, volcarle al sistema ECU 911 a preventivo. Okay. Y que los ojos que miran esas cámaras no sean muchachos que están ahí descuidando, viendo cualquier cosa, sino los responsables de la seguridad, en este caso de policía, y si está Fuerzas Armadas, de Fuerzas Armadas también. Qué importante que es escuchar a los que saben para entender lo que se puede y lo que se debe. Mire,
Vicealmirante, a propósito de el enfoque integral que quiere darle el presidente, de eso justamente le pregunté. Usted habló hace un rato de que esta es la forma de integrar, de resolver el problema de la violencia. Sí. No, lo es otra cosa que usted dijo. Usted dijo, si el problema es transnacional, requiere una iniciativa transnacional. Lo estamos haciendo nosotros nuestra parte. ¿La de los otros? Los Estados Unidos están cooperando. La Europol, Europa está ayudando también bastante. Hemos capturado cabezas muy importantes, especialmente de la mafia albanesa, inclusive algunos que tenían vínculos con partidos políticos, y no estoy hablando del RC. Y estamos recibiendo asistencia internacional. ¿Cuál es nuestro problema principal? No que no nos ayuda ni Europa ni Estados Unidos. Nuestro problema son nuestros vecinos, en este caso nuestro vecino del norte. Al no tener presencia militar permanente del otro lado, nos toca a nosotros gastar 400 millones de dólares más al año para proteger Sucumbíos, especialmente que está al frente de Putumayo, una zona de altísima actividad de producción de coca y altísima actividad guerrillera. Vicealmirante, y cuando le pregunté qué espera usted de sus vecinos, me dijo que vuelvan al tipo de control que tenía antes. Nada extraordinario, sino eso. Huelga comentar las circunstancias por las que con Petro especialmente eso no va a ser posible o él no quiere que sea posible. Entonces, si dependemos en gran parte para el control de la inseguridad, de que Colombia permite y hasta protege que nuestros enemigos se alojen al sur para que desde ahí penetren, trafiquen, maten, etc. Hasta que eso se dé, ¿qué hacemos? En las últimas intervenciones del señor presidente de la República, él ha enfocado dos temas, de este que usted menciona, las relaciones con nuestros vecinos, especialmente con Colombia, que se han vuelto un poco ásperas, y también incluir en los objetivos ya no solamente a los gatilleros, sino a otros personajes de instituciones, políticos, fiscales, jueces o servidores públicos que colaboren para que esa economía, esos crímenes sucedan y sobre todo se mantengan en impunidad. Ha causado escozor, por ejemplo, nunca habíamos hecho esto, utilizar la herramienta de colocar aranceles a un país para que escuche, para que sacudirlo de esa manera y decirle, hey, proteja su frontera. El presidente Petro, como política de Estado, apenas arribó durante el 2023, dijo, el cultivo de la coca no es un delito, su tráfico sí. Y solamente con esa frase, al año siguiente se registraron 37% el crecimiento, de lo que estaba en 190,000, 180,000 hectáreas sembradas en el 2022, se subieron a 230, 240,000, y toda esa coca, gran parte de esa coca, pasa por nuestra frontera al Ecuador. Y deja usted claro que lo que no está bajo nuestro control, para que, aunque parezca redundante, no podemos controlar. Entonces, ahí viene un punto que yo me gustaría observarlo. Fuerzas Armadas debemos estar controlando fronteras, áreas especiales, especialmente la infraestructura crítica del Estado y obviamente los espacios acuáticos y aéreos. Tenemos un tercio de nuestro pie de fuerza controlando cárceles. Un tercio. Debe haber una revolución de construcción de infraestructura de las cárceles para que sean fácilmente vigilables. Debe haber una estratificación de los precios. Yo no puedo construir cárceles muy caras por la cantidad de seguridad que deben tener para todo tipo, para los que son un peligro para la sociedad y para los que no lo son. Vicealmirante, ¿hasta cuándo fue comandante usted de la Marina? Hasta hace 6 meses. Ok. Hasta 6 meses. Hasta esa época, ¿había cooperación de la Armada colombiana mayor de la que ahora se siente? Sí. ¿Y siente que decayó después, aunque la principal cooperación viene de la Armada de Estados Unidos? Sí, sí, sujetos del Estado, funcionarios de diferentes ministerios quieren impulsar esto, y yo les recomiendo visiten a la Armada del Ecuador. Nosotros ya venimos realizando este trabajo porque el mar es inmenso, solamente nuestras aguas jurisdiccionales son 5 veces el espacio continental. Correcto. Y se mueve, la amenaza se mueve por nuestras aguas, por alta mar y por las aguas de otros países vecinos. Entonces, nosotros si nosotros no podemos capturar,
tenemos una comunicación inmediata con nuestras agentes de inteligencia o agencias de otros países y con las armadas vecinas de Colombia, de El Salvador, de México, de Costa Rica. Ok, pero dése cuenta. De Perú. Seguimos hablando de contención y de represión. No se logra pasar a una segunda fase. Todo es contención y represión. Porque de paso no hay condiciones para una segunda fase. Tendría que haber una posición de unidad mínima que en este país nunca se la van a reconocer. A Novoa y a nadie, pero especialmente a Novoa. Y no se puede pasar a lo que todo el mundo reclama. La recomposición del tejido social. Hasta tanto, ¿cómo volver esta fase más rápida y eficaz? Sí. La contención, estamos en contención y represión, conteniendo, impidiendo que crezca, disminuyendo niveles, pero no atacando la raíz del problema. Sí, la parte esencial de la estrategia que tiene el Estado para combatir a la inseguridad es la captura de las cabezas. Es un componente bueno, excelente. No es diseñable, pero no es lo principal. Lo principal es... Lo que usted está señalando, ¿por qué? Porque usted remueve una cabeza y luego hay una lucha por cubrir ese espacio. Eso se le dijo. Y eso es inseguridad. ¿Y sabe lo que me respondió? Incrementan las muertes. ¿Vio lo que me respondió? No recuerdo que me respondió. Exactamente eso le dije. Entonces, bajo esa lógica, mejor no cojamos preso a nadie. Me dijo. Entonces, ¿cuál es el concepto, el principal que usted menciona? Quitarle la silla, le llaman en Colombia, al tipo que está a la cabeza. Es decir, atacar a la economía criminal. ¿Qué nos compete? Así como tenemos una estrategia para contención, como usted lo menciona, debemos tener una estrategia nacional, por ejemplo, para alinear las 3 superintendencias de compañías, de bancos y de economía solidaria. Las 3 deben estar con un solo patrón para que la trazabilidad de este dinero mal habido de las organizaciones criminales pueda ser ubicada y pueda ser combatida. Y, señor almirante, lo comprometo para que tratar ese tema y toda la visión amplia y directa que usted tiene de este tema la hagamos en un próximo programa de 1 hora. Con todo gusto. Por ahora, con todo usted de sobra lo que esperaba en este bloque. Con todo gusto. Seguimos enseguida con más. En seguridad, avances siguen en primera fase. De la ocupación a la atención de territorio se irá solo con mínima unidad que varios opositores impiden. Ya que tienen mejor plan, exhíbanlo y exíjanlo para demostrar que el gobierno no lo tiene o yerra. Igual será inviable sin alianza transnacional ante ataque transnacional. En 2 años no se puede desmontarlo de 10. Sí, apenas empezar. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Alexa, abre la cortina del bar. Muy bien. Euroblinds, cortinas, persianas, toldos.
Vera a su manera, crítico e independiente. Permítame recordarles, antes de hablar con el teniente coronel de bomberos, que se precia de su título, Pancho Agustín Hansen Jiménez, que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen: Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En Zapping somos por OnePlus, Canal 121. El canal digital de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada en 90.3 FM para Imbabura y Carchi, solo que a las 6:30 de la mañana, media hora más tarde que OnePlus. Y desde hace 2 meses estamos por la red de Ecotel en medios convencionales, mucha penetración en Loja, y sus plataformas digitales que alcanzan repercusión mundial. Usted me contaba que se amaneció hasta las 3 de la mañana viendo la entrevista al presidente. Deme su primera visión de la propuesta y evaluación que hizo del sector salud. Usted, que es director corporativo de la US Clinic, y las veces que yo he ido ahí, no me siento en una clínica, me siento en un hotel. Es un ambiente tan moderno, tan distendido, tan poco agresivo, que la curación, siento yo, no he estado nunca en un hospital norteamericano ni quisiera, empieza por la sensación de confianza que se genera ahí. Luego viene lo otro, el equipamiento, los profesionales, etc. Es director del sistema de salud de la US. Bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Su visión de la propuesta de análisis de salud que hizo el presidente. Comenzaría por decirle mi visión de la entrevista en general. Arduo trabajo que tiene el presidente. Arduo trabajo. Es increíble cómo maneja las cosas. Tiene conocimiento general de todo. Y en cuanto a salud la tiene clara, definitivamente. Pienso que es un trabajo que está haciendo, que no es de la noche a la mañana. Cuando hablamos de esto, le muestro un fragmento de lo que dijo hoy sobre los hospitales, lo que dijo hoy el viernes. Y se refería que básicamente ese es un antro controlado por GDOs. Y hasta tanto con el día a día con las dializadoras, por ejemplo, que siguen sin poder atender a una cantidad de pacientes todavía. Sí. Y viene el sistema, la misma cosa. Que pero de nuevo tenemos que luchar contra la corrupción. ¿Sabes cuál es la empresa que tiene más grande de dializadoras de la provincia de Los Ríos, por ejemplo? ¿Y de quién es? Adivine de quién es. Prefecto. El prefecto de Los Ríos. Ajá. ¿A usted le parece que eso no hay un signo de exclamación ahí y de pregunta al mismo tiempo de cómo podemos resolver el problema? El problema es trabajando en inversión pública para que no sigamos cayendo en la red de dializadoras corruptas. ¿Por qué uso este fragmento? Sin desconocer el problema de la corrupción. Dijo que el problema es un sistema administrativo que lo permite, lo fomenta y lo protege. Yo le digo, ¿quién le encargó a ustedes eso? Ahora de repente la vicepresidenta ha asumido su visión y quiere transformar el sector salud. ¡Qué chévere! Pero hasta que termine, esto va a tener 3 o 4 años. Yo quiero medicinas a corto plazo. Yo quiero operaciones urgentes no diferidas a corto plazo. Yo quiero que la gente no se muera en dializadoras a corto plazo. Y ustedes me salen con que ahora van a transformar el sector salud. ¿Es correcto eso? Tienen que, Carlos. Lamentablemente tienen que. Son muchos años. ¿Cuántos años tiene el sistema de salud del Ecuador? En papeles, escrito, en protocolos, en procesos y todo. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo se ha cambiado? La salud en el mundo cambió. La nuestra sigue obsoleta y el Estado tiene que cambiarla. Y lo que está en el paso firme, hay que comenzar. Algún día tiene que comenzar. Y este es el sacrificio que creo que es el momento que tenemos que hacer los ecuatorianos, de saber que hay que cambiar. ¿Sí? Escuché a la ministra también en su entrevista. Ya habla de dirigirse a los dispensarios médicos, de llegar a los dispensarios médicos. A la vicepresidenta Pinto. A la vicepresidenta, no a la ministra, sí. Que es ministra encargada. Ok. Sí,
de hacer la tarea. Y es eso lo que hay que hacer, pero no va a ser de la noche a la mañana, Carlos. Hay enfermedades que no se curan con una pastilla, ni con una inyección, necesitan un tratamiento. Y en este caso el Ecuador está enfermo y hay que curarlo. Ya lo sé. Y eso hay que Es muy hacerlo fácil en un decir proceso. eso desde su posición y desde la mía. Y los muertos que hasta entonces habrá que pagar. Y las operaciones que se siguen postergando. Y la medicina para enfermedades catastróficas que no llegan. Y alguna gente que no se dializa 3 veces por semanas y se va al cementerio, no se va a la casa. ¿Qué? Es la realidad, Carlos. Lamentablemente, hoy está, usted lo ha dicho el presidente. ¿Cómo, por más que le inyecten dinero? Oiga, ¿sabe cuánto duele meter 300 millones, creo que dijo que iba a meter? Adicionales en el primer Adicionales. trimestre. Sí, señor. ¿Dónde están? Okay. ¿A dónde se van? Ya, entonces la pregunta es, ¿cómo acortar en el corto plazo el alto precio de que esta vez dijeron, nos cansamos de esta vaina? Aquí vamos a fondo porque si no nunca vamos a cambiar nada. Hasta tanto, ¿cómo viabilizan los cuellos de botella que hay? Los nodos críticos, les llaman ahora. Sí, que se inventan cada terminología para lo mismo a cada rato. ¿Cómo salvar eso? Abastecimiento de medicinas, por ejemplo. Está en el abastecimiento de medicinas. Entiendo que van a poner los controles necesarios para que el personal esté. Entiendo que le van a meter tecnología en este momento. O sea, van a hacer ciertas cosas, pero de la mano van a tener que hacer los cambios macro para que la salud mejore en el Ecuador. ¿Funciona concesionar la administración de algunos hospitales? Podría ser una alternativa. Ellos tendrán que evaluarlo. ¿Qué es más conveniente para el Ecuador y para el usuario? Usted sabía que somos 18.400.000 habitantes, 18.500.000, que el 20% está afiliado al IES y dentro de ese 20% están los seguros privados, que el saldo, que son 8 millones y tantos, no tienen ningún seguro y se atienden en el Ministerio de Salud Pública. Ajá. Esa es la prioridad y el gobierno está apuntando allá a atender a esa gente, porque mal que bien los demás tienen un seguro, pero el resto no lo tienen y tienen que llegar. Y lo dijo la vicepresidenta, vamos a ir a los dispensarios médicos, vamos a atender. ¿Sabes cuántos dispensarios médicos tienen? 1.900 y 199 hospitales y tienen 92.000 empleados. Dios mío. Es gigantesco, es una cosa grande que no la van... Ya puso la cara, se da cuenta, no es fácil cambiarla de la noche a la mañana. Yendo a lo micro de la empresa privada, a lo modelo que a mí me parece que es la US Clinic, y guardando las dimensiones de lo que se puede hacer en el sector privado al público. ¿Cuál es la clave para en tan poco tiempo ustedes haber logrado una unidad pequeña pero ultra eficiente? Controles, cero papeles, todo sistematizado, todo en línea, de tal manera que uno pueda tener online las cosas, que uno pueda ver qué pasa en el momento. De nada me sirve leer el periódico de ayer, ¿sí? El periódico de ayer me sirve para documentar, pero el que tengo que hacer en este momento que está pasando, lo necesito poderlo ver y para eso está la tecnología. Entonces, ¿tiene sentido una propuesta que también esbozó aquí la vicepresidenta? Un sistema para centralizar en un solo comando o tablero el control de todos los hospitales, simultáneamente apretando un botón de ver qué hay que falta. Se puede. ¿Cómo no poder ver el inventario de la farmacia del dispensario que queda en, qué sé yo, pues en Yaguachi? ¿No es más burocracia? No, no es más burocracia, es poder tener la información de primera mano. ¿Usted qué haría si todavía seguiría leyendo el periódico? Cuando tiene... De hecho, lo sigo leyendo. Sí, pero ya por costumbre, pero realmente todo está en el Yo mundo no puedo digital. desayunar sin el olor de la tinta. Así es, ya somos varios, pero la realidad es que no nos hubiéramos enterado del avión que se cayó hoy día en Colombia, sino mañana en el periódico, cuando ahorita lo vimos en línea. Y lo mismo pasa con la salud. Una cosa que me intriga, y volviendo otra vez a lo privado. ¿Cómo es posible que la US Clinic tenga equipos tan de última tecnología, tan caros, profesionales tan de primera, y pueda cobrar tarifas accesibles al servicio de la gente que va? ¿Qué hace eso posible? Básicamente pues estamos enfocados en los pacientes. Tener equipos de última tecnología es más o menos como cuando usted va al concesionario a comprar un carro y dice, véndame un carro de 1967. Le van a contestar, no hay, ¿sí? Tengo el del año. Entonces usted va a comprar la última tecnología. Pero ¿de qué le sirve también tener los últimos equipos de tecnología si el personal que los maneja no está capacitado? Va de la mano. Y va de la mano a hacer las cosas bien. Y eso hace que uno tenga eficiencias. Entonces, de esa forma usted puede tener precios accesibles. Pancho Hansenbeek, lo comprometo igual que al invitado anterior. Esto que solo sea un anticipo de un programa de 1 hora en que exploremos más lo que usted ha referido y resumido también. Encantado, Carlos.
el director corporativo de la US Clinic. Cuando volvamos, iremos al tema arancelario con la bomba que lanzó Alberto Acosta Burneo, diciendo que esto no es un acuerdo comercial, es un acuerdo de alineamiento en todo. En salud, el presidente respalda la visión que acogió de él la vicepresidenta. Lo que origina vacíos y fomenta corrupción es lo administrativo. Apuntan entonces a cambiar el sistema. A eso se llegará si antes se abastecen de medicinas, realizan operaciones urgentes e impiden que alguna gente muera o se agrave por falta de atención. Sin salvar el corto plazo, no hay largo plazo. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Si una paciente tiene síndrome metabólico, ¿cuál de todos tus LP1 utilizarías? Mounjaro. ¿Por qué? Ayuda muchísimo en el tema metabólico, ¿ok? Y aparte me genera no tantos síntomas adversos en el paciente, no hay muchas náuseas ni asco a la comida, entonces puedo trabajar en los hábitos del paciente en donde me coma sus 3 comidas, sea una dieta hiperproteica, que no me deje de comer mucho, y a nivel de exámenes es donde he visto la mayor mejoría a nivel metabólico. La droga no es mágica, hay que cambiar el tema de alimentación. Por eso nosotros con la nutricionista que trabajamos nos enfocamos en cada semana cambiarle la dieta al paciente para que no se me aburra y sea sostenible durante todo el tratamiento. ¿Okay? Entonces, pero sí puede perder, hay pacientes que me han perdido hasta 8 libras la primera semana y luego 4, siempre viendo el tema de no perder músculo, sino grasa y que el paciente me coma. Tiene que estar atrás del paciente que tiene que comer sus comidas. The Healthy Way. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos examinando salud, seguridad y definición de política comercial del presidente a raíz de la entrevista el viernes pasado. Y recordarles cabe que Macro Digital nos pone en una gran cantidad de hogares de los Estados Unidos. Los últimos programas han tenido un promedio mayor al usual, que son 15,000 personas solo allá conectadas en esa cablera. También en España nos pone por Hispasat, en 23 de 24 provincias del Ecuador, sobre todo Galápagos. 5 países de América Latina, 148 cableras, una de ellas es en Colombia y la otra en Perú, Lima, es Zapping, canal 129 o 152 allá. Sobre el ART, Reciprocal Trade Agreement, acuerdo recíproco de comercio. Alberto Acosta Burneo ha sido de los más implacables críticos, sosteniendo que no ganamos nada y que esto es un acuerdo de alineación total, no de conveniencia alguna. Esto de aquí no es un acuerdo de libre comercio, no es un TLC. Lo que siempre debimos de haber tenido con Estados Unidos es un TLC y perdimos la oportunidad en su momento cuando pudimos firmarlo. Este acuerdo es un acuerdo de cierre del mercado norteamericano en donde el Ecuador no tiene alternativas. Aquí muchos quieren homologar este cuestionamiento, decir, es que el gobierno está haciendo mal las cosas. No, el gobierno ecuatoriano no tiene ni voz ni voto. El país es un país pequeño en donde que se está enfrentando a una potencia hegemónica que quiere usar todo su poder en su beneficio, sin importarle que haya un beneficio recíproco, porque los acuerdos recíprocos de comercio solo tienen de recíproco su nombre. El mercado más importante del Ecuador es la Unión Europea, seguido por China y Estados Unidos. Entonces no podemos
pelearnos con ninguno. Son 3 bloques que son prácticamente iguales y por eso es que esta alineación que nos está exigiendo Estados Unidos con este acuerdo yo creo que es peligrosa para el país porque puede cruzar líneas rojas de los otros socios, particularmente de China, con quien no podemos pelearnos tampoco. No podemos alinearnos totalmente con Estados Unidos ni tampoco con China. Tenemos que buscar esa neutralidad en esa guerra de gigantes, porque si nos metemos en esa guerra podemos terminar aplastados. Esto fue antes de la entrevista, por supuesto, lo que dijo Alberto. Va la aclaración. 1. 2. Para tranquilidad de él y de quienes piensan como él, el presidente de la entrevista aclaró que no se va a pelear con nadie, que no se va a pelear con su segundo comercial, China, que tanto le preocupa a Alberto. Pero a mí lo que me alarma es que del fundamentalismo socialista se quiere reivindicar el fundamentalismo liberal. Lo que reclama un hombre tan brillante como él es imposible. Reclama un acuerdo casi igual entre economías asimétricas. La opción era, por eso, no hacerlo, en cuyo caso 100% de los productos de exportaciones no tradicionales petroleras del Ecuador que iban allá tenían una sobretasa, tasa adicional de 15%, inicialmente de 10%, o hacerlo, a cambio de lo cual solo lo tienen un 47% los productos, entonces 53% no tienen esa recarga adicional y vuelve muy competitivo al Ecuador. Cierto que el acuerdo incide en otra serie de aspectos y también se refirió a eso Noboa, diciendo que no son imposiciones. Por ejemplo, que no es cierto que haya un número mínimo de sindicatos para ciertos sectores. Y en cambio, no repara su análisis, el del economista Alberto Costa Buneo, en ciertas cosas que tanto tiempo él ha reclamado y que el acuerdo impulsa, fomenta, pide, diría que hasta exige, pero no impone. Por ejemplo, que toda licitación petrolera sea internacional. Por ejemplo, que los sectores estratégicos no sean monopolio del Estado y sean sacados a concesión. Y algunas cosas más. Desde luego, creo que a corto plazo, los beneficios para los Estados Unidos son mayores que para nosotros, por lo que acaba también de describir. Pero ¿era lo bueno o lo peor? Coincido en cambio con Alberto en que difícilmente esto llevará un TLC a futuro, porque no es esa la política de Trump, aunque esa sigue siendo la expectativa del Ecuador. Hay sí sectores como el de los porcicultores, que estuvo recién con Milton Pérez en Naciones 24 de Teleamazonas, Paul Parra, que son terriblemente contrarios al arete firmado con Estados Unidos, al extremo que dicen que los han usado a ellos, a la cadena agroalimentaria de la porcicultura como moneda de cambio. Definitivamente para la cadena agroalimentaria que representa a la porcicultura y a la avicultura del Ecuador, es un momento triste que se nos haya utilizado como moneda de cambio en un proceso de apertura con los Estados Unidos que entendemos que es positivo para algunos sectores, pero con una temporalidad que termina en julio. No sabemos si esta sobretasa que se logró la reducción tenga posteriormente una aplicación posterior. Pero entonces, por un beneficio temporal, se ha empeñado, se ha hipotecado el futuro de una de las cadenas más importantes del país. Hubo ligereza, desconocimiento, despreocupación y no se negoció apropiadamente. Dos acotaciones ahí. Cierto que por un acuerdo o un régimen temporal que dura 150 días, otros quedamos con compromisos definitivos, ¿verdad? Pero también es cierto que en algún momento la Corte Suprema de Estados Unidos puede echar abajo este acuerdo comercial, como ya echó abajo el anterior de sobretasas de 15%, pero más que por el porcentaje, por el argumento de que se usa para cuestiones geopolíticas, de seguridad, una herramienta comercial, cosa que a Trump le ha funcionado hasta que la Corte Suprema lo paró. Ha logrado que Europa invierta en seguridad, lo que le diga 5%, por ejemplo, entre otras cosas. Ha logrado tener apoyo, aunque no participación, para bloquear la amenaza comercial que significa como terrorista Irán. En fin, para no hablar de otros casos, con China mismo, con quienes ha
negociado, renegociado, siempre yendo a la posición extremista, máxima y consiguiendo lo medio o lo mínimo, pero algo más de lo que tenía. Lo segundo es que ciertamente son de los más afectados y deben ser de aquellos en que se trabaje de inmediato para que se reorienten, se reinventen, mejoren productividad, tengan compensaciones, excepciones, beneficios, si su decisión es mantenerse para no quebrar o no tener que cerrar. Y de eso se esperan respuestas concretas del ministro de la Producción. Cuando volvamos, lo que el presidente dijo en concreto sobre el otro tema comercial que preocupaba, la decisión de hacer con Colombia un llamado a atención apelando a lo comercial respecto al problema de seguridad en su frontera sur que agrava el mayor nuestro y también incide en lo comercial. Se calcula por parte de empresas ecuatorianas que han tenido que invertir como costo adicional en protección y seguridad $250 millones el año pasado. Haciendas, camaroneras, pesqueros, porcicultores, todo aquel al cual en el campo principalmente lo asaltan los sectores de crimen organizado. Sobre ART y aranceles a Colombia, el presidente admitió que con Estados Unidos no es lo ideal aún, pero sí lo mejor para el momento. Y sobre Colombia, tuvo razón, solo cuando usó aranceles para evidenciar que Petro permite y hasta protege que nos ataquen narcocriminales desde su frontera sur. El país y el mundo comprendieron que solos no podemos ni debemos. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 nos pone al aire o sube el programa, como sea que diga, se diga mejor ahora o según los medios o plataformas, una hora antes de su emisión oficial, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas. Soy el único medio autorizado para eso, por si acaso Ecotel TV lo hace 21:30. También autorizado para eso. En los plataformas, medios, canales, etcétera, que vieron ahí. Y lo seguimos grabando en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Sobre la balanza comercial con Colombia, el presidente se mostró contento de los primeros resultados en 45 días, que dijeron que iba a ser prácticamente una quiebra virtual para medio mundo, o un perder-perder. Según él, no. Nuestra balanza comercial del 1 de febrero al 15 de marzo fue negativa $108 millones. Del 2025. Del 2025. Nosotros exportamos a Colombia 105 e importamos $213 millones. Este año, nosotros exportamos 155 millones e importamos 92.8 millones. Una balanza comercial positiva de 62.8 millones. El swing en dólares es de 170 millones de dólares en 45 días. Esos son dólares que no salen del Ecuador, empleos que se generan aquí. ¿Se acuerda que Petro dijo que había llamado a Trump y le iba a pedir interceder cuando comenzó la crisis en la parte arancelaria? Lo llamó Trump, habló tal vez con Trump en alguna parte,
esta cumbre reciente de Miami? No, pero cuando di mi intervención conté sobre el caso que teníamos y los problemas que tenemos en frontera y mencioné los aranceles. Lotnick, que es, pues trabaja en comercio de parte de los Estados Unidos, se levantó y aplaudió. Entonces, pues ya, ahí ya tiene un mensaje. Mensaje que se ha evidenciado más de entonces acá. Ya vieron lo que la DEA ha dicho respecto a Petro, los problemas en que está y van a seguir creciendo. Pero volviendo al aspecto estrictamente comercial, le hice notar que a pesar de esos indicadores positivos para nosotros en los primeros 45 días, hay sectores muy afectados como los transportistas, en el Carchi, por ejemplo, los cultivadores de maíz, aunque más de eso vinculado con los Estados Unidos, o los exportadores nuestros a Colombia, a quien no dejan pasar un día 33 camiones detuvieron. Y si el comercio formal por la frontera está restringido, el informal se sigue perdiendo por una serie de haciendas y de pasos. Eso significa que a corto plazo tendrá que encontrarse una solución o una salida, un alivio a esos sectores que no por ser los más o inevitablemente afectados deben ser ignorados. Generan empleo, contribuyen a la paz social, han hecho bien en no lanzarse al paro, que fue lo primero que se iba a anunciar, ¿ya? Y merecen interlocución con el ministro de Producción o de Economía o quienes quepan para, si se van a redirigir o reinventar, ser capacitados, ayudados, obtener crédito, guía en esa línea. Porque la salida es la que dijo en Veraz el día sábado, 22 horas, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González. Aquí hay que adaptarse o morir. La medida va hasta agosto, por lo menos si es que el petrismo termina su periodo. Si es que se reelige con Iván Cepeda, va para largo. Entonces las expectativas no deben estar en que Ecuador cambie su política arancelaria, menos aún si Colombia no muestra predisposición a hacer lo único que se le ha pedido, que volvamos al nivel de vigilancia de antes. Hasta entonces, toca eso. En toda medida comercial, en todo acuerdo recíproco y más aún si es TLC, hay siempre sectores que inevitablemente deben desaparecer, que deben reinventarse, que deben adecuarse o deben reorientarse. Según Novoa, muchos empresarios empezaron a hacer al día siguiente. Novopan, por ejemplo, Novopan, si así se llama, una empresa exportadora de madera, allá, del grupo de exportaciones del mayor, $52 millones al año, el año pasado, tableros de aglomerados, ya está encontrando una reorientación que básicamente apunta al mercado interno porque el gobierno va a fomentar construcción de vivienda con medidas casas prefabricadas que busquen utilizar ese tipo de puertas. Bueno, una respuesta más amplia se precisa hasta ahora. Con mi análisis más amplio, volvemos en la parte final. Seguridad, salud y política comercial internacional han tomado vías poco usuales que hasta el momento no producen los mejores resultados a corto plazo, pero de persistirse y corregirse, podrán llevar a lo que se reclamó siempre y no se hizo nunca. Es tiempo de ajustes y correcciones antes que de retrocesos. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Si una paciente tiene síndrome metabólico, ¿cuál de todos tus LP1 utilizarías? Mounjaro. ¿Por qué? Ayuda muchísimo en el tema metabólico, ¿ok? Y aparte me genera no tantos síntomas adversos en el paciente, no hay muchas náuseas ni asco a la comida, entonces puedo trabajar en los hábitos del paciente en donde me coma sus 3 comidas, sea una dieta hiperproteica, que no me deje de comer mucho y a nivel de exámenes es donde he visto la mayor mejoría a nivel metabólico. La droga no es mágica, hay que cambiar el tema de alimentación. Por eso nosotros con la nutricionista que trabajamos nos enfocamos en cada semana cambiarle la dieta al paciente
paciente para que no se me aburra y sea sostenible durante todo el tratamiento. ¿Okay? Entonces, pero sí puede perder, hay pacientes que me han perdido hasta 8 libras la primera semana y luego 4, siempre viendo el tema de no perder músculo, sino grasa y que el paciente me coma. Tiene que estar atrás del paciente que tiene que comer sus comidas. The Healthy Way. Vera a su manera, crítico e independiente. Esta noche hemos realizado una aproximación solo a 3 de los temas más gravitantes que trató el presidente en su entrevista del viernes pasado por Radio Centro, en vivo, durante 1 hora, por primera vez tras 28 meses con este interlocutor, en un formato que tenía que ser 1 a 1, inevitablemente, para poder indagar todo lo lejos que nos pueda permitir el tiempo y la atención fugaz que todo el mundo le da ahora a un espacio de 1 hora que felizmente, en este caso, rompió los mitos y los hábitos, lo cual debe tener una serie de lecciones también para la comunicación oficial del gobierno. De ninguna manera insinúo que sea conmigo siempre, con más frecuencia tal vez. Eso depende de ustedes. Bromeé al final con que espero no aguardar 28 meses más para poder tener una interacción así. Con los interlocutores que sean o críticos o inclusive opositores, no detractores, o relativamente contentos y en otros aspectos descontentos como yo, es donde más el jefe de Estado debe interactuar para demostrar no su capacidad, no su competencia, no su conocimiento de los temas, sino su talante frente a lo mismo que a mí me parece lo más importante, lo que empezó diciendo aquí el vicealmirante cuando arrancamos. Su actitud y su nivel de decisión política de la cual parte todo, pero no es suficiente. Lo otro, yo creo que en ese equipo hace falta, más allá de Reinberg y el comandante de la policía, un acompañamiento complementario que sirva para entender mejor por qué estamos todavía en una fase de contención y represión y no podemos pasar a la siguiente, que todo el mundo reclama, que es la de atención o recomposición del tejido social en este ambiente. En otros casos porque no lo permiten. En otros casos porque el famoso llamado a la unidad no se concreta en 4 o 5 puntos básicos en los cuales creo que los sectores democráticos del Ecuador coincidirían. Y por último, si coinciden, no lo van a decir porque creen que con eso se fortalece Noboa y está apuntando a las próximas elecciones, que es lo único que están pensando. En el tema salud, la cuestión es mucho más clara, pero mucho más difícil. Apuntan a atacar la raíz, que es la corrupción, montando un nuevo sistema. ¿De acuerdo? Pero hasta tanto, ¿qué con el corto plazo? De nada sirve eso a largo plazo si hay más muertes y más agravamientos que no se logran disminuir a un mínimo. En eso hay que concentrarse. Y en lo comercial, la guardia alta, la mente atenta y la mentalidad creativa. Felizmente algunos empresarios lo exigen, inclusive entre los más afectados. Algunos analistas son los que hacen prevalecer su dogma sobre la realidad. Y son también de quienes más daño le hacen al país, porque viven recordando lo ideal, impidiendo así lo posible. Muchas veces se les ha dicho por qué no son ministros de Economía, para ayudar y no solo criticar. Entiendo que se resistan. Para poder hacer un cambio no necesitan solamente un ministerio, sino un equipo, una coyuntura, un momento, un grupo, una candidatura, seguramente un partido. Bueno, pues créenlo. Presenten al país el plan que tanto falta, y ustedes dicen tener y de conocer mejor. Preséntenlo. Para que se haga notar que no lo hay, como ustedes dicen. Yo creo que sí. No se lo traduce otra vez y no se lo entiende a veces. Conozco las distintas fases. O lo que es mejor, incidir en que el gobierno se ciña a lo suyo, ya que es lo perfecto. La política deja de ser un sueño
hasta que los actores que solo hablaban les toca actuar y muchas veces no pueden hacer ni la 10ª parte de lo que prometieron. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahí está Pharmacies. Crédito Bies del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.